Hola personas increíbles de la internet, muy bienvenidos a otro microbiología en esquemas. Ese va a ser un repaso de bacteriología. Entonces vamos a hacer unas preguntas choice y luego después tienen la respuesta explicada. Así que pueden ver la pregunta, pausar el video y responderla con sus conocimientos y después ven la respuesta. Háganme favor de responder las preguntas y estudiar. Bien, arrancamos. Nuestra primera pregunta habla de endoesporas bacterianas. Entonces vamos a leerla. Las razones por las cuales las endoesporas bacterianas son de una gran importancia práctica en la microbiología alimentaria, industrial y médica son: A. Porque son destruidas a 100 grados Celsius. B. Por su gran resistencia a los agentes químicos físicos que les permite sobrevivir a muchos tratamientos actuales de la industria. C. Porque tienen gran interés teórico hacer estructuras muy organizadas y complejas. O D. Porque todos los patógenos peligrosos producen endoesporas. Paren, pausen el video y contesten la pregunta. Bien, para arrancar a responder la pregunta, lo que primero tenemos que saber qué es una endoespora. Una endoespora es una forma de resistencia que es producida por algunas especies de bacterias, por ejemplo, el género Clostridium forma esporas. Son bacterias que son anaerobias, entonces normalmente en presencia de aún pequeñas cantidades de oxígeno ya forman las endoesporas o mueren. Bien, la endoespora es esa estructura que vemos acá. Y va a ser formada a partir de una bacteria funcional, o sea, una bacteria normal que esté funcionando, que crea como una subdivisión de su membrana citoplasmática, como que invagina esa membrana citoplasmática, le forma como un tabique, ven que está formado acá, es como si fuera a dividirse y formar otra célula. Esa membrana envuelve a todo el ADN y forma lo que llamamos el protoplasto. Ese protoplasto es nada más es que una membrana como si fuera un núcleo, porque ven que tengo la célula y tengo el ADN encerrado dentro de una membrana. Bien, una vez que tengo ese ADN encerrado, voy a seguir envolviéndolo con otras estructuras, que va a ser una cubierta externa y va a ser como parecido a una pared celular y otra membrana, como estoy protegiendo mucho mi ADN. Una vez que lo envolví demasiado y sé que va a estar seguro ese ADN, la célula tiene una muerte por autólisis, hay una pérdida de las funciones de la bacteria. Y claro, si yo no tengo el ADN accesible porque está resguardado acá dentro de ese cofre que hice, no, la bacteria no puede hacer nada, no puede hacer proteínas, no puede hacer enzimas, no puede hacer toxinas, entonces se queda inerte y se muere. Una vez que se rompe toda esa célula, libera la endoespora y esa endoespora queda en el ambiente, pasible de infectar a otra persona, de volar, no es móvil. Esa endoespora, una vez que encuentra un ambiente favorable para el crecimiento de la bacteria, cuando se da cuenta, por ejemplo, que está húmedo, que está calentito, que está oscuro, va y germina, formando de vuelta una bacteria funcional. Bien, ¿cuál es la importancia de tener endoesporas? Las endoesporas son extremadamente resistentes al calor, a la radiación ultravioleta, a la radiación gamma, a los desinfectantes químicos, a la disección. Y casi todas las especies que producen endoesporas son patógenos importantes y peligrosos a los humanos. Entonces, es extremadamente relevante para todo lo que son las industrias alimentarias, industriales, las industrias médicas, porque es muy difícil de matarlas. Al ser muy difícil de matarlas, es muy difícil de limpiar. Por ejemplo, hace unos años hubo un brote de botulismo, que es de Clostridium botulinum, por un humus que estaba infectado con esporas y con las bacterias de Clostridium, que llevó a algunas hermanas, creo que 2 hermanas y otras personas,
a estar internadas por varios meses en el hospital municipal. Importancia alimentaria. Y al ser tan difíciles de matar y tener resistencia a los agentes químicos y físicos, nuestra respuesta va a ser la B. Bien, sigamos. Las porinas son unas proteínas que forman un canal de transporte entre la membrana plasmática y el peptidoglucano. Son unas proteínas que transportan específicamente precursores de la pared. Son proteínas típicas de las gram positivas que confieren carga negativa a la misma, o son unas proteínas que se encuentran en la membrana externa de las gram negativas. Bien, acertó quien dijo la D. La D dice que son proteínas que se encuentran en la membrana externa de las gram negativas. Si vemos acá en este gráfico, vemos la estructura de las membranas de las bacterias gram negativas. Las gram negativas tienen dos membranas que son distintas entre sí. Tienen una membrana interna que es muy parecida a las células eucariotas, que está hecha de lípidos anfipáticos que están encontrados entre sí con proteínas de membrana. Algunos canales tienen un espacio periplásmico donde hay enzimas, hay producción de toxinas, también hay producción de productos para resistencia antimicrobiana. La membrana externa. La membrana externa es donde está la porina. Tiene otros tipos de lipoproteínas, tengo algunas proteínas también, y por afuera de la membrana externa tengo los lipopolisacáridos. Así estaría formada la protección de membrana de las células gram negativas. Pasamos a la pregunta 3. ¿Qué componente de la pared celular constituye una endotoxina responsable de parte de los síntomas de infecciones por gram negativas? Y acá tenemos los opanoides, los ácidos teicoicos, el lipopolisacárido o el bactoprenol. Entonces volvemos acá a nuestra estructura de la membrana plasmática, de las membranas plasmáticas de la bacteria gram negativa. Y como ya les había dicho, porque fue un spoiler gigante y no me había dado cuenta, son los lipopolisacáridos, que es la opción C. Los lipopolisacáridos, o también llamados son que pueden ser lipopolisacáridos o lipooligosacáridos. Ahí sería el LPS o los LOS. Son estructuras que están del lado de afuera de la membrana externa y configuran a la gram negativa una forma de endotoxina, o sea que es una toxina que está pegada a la célula. Por otro lado, las gram negativas también tienen la posibilidad de formar exotoxinas que van a ser formadas intracelularmente y van a ser excretadas por sistemas de secreción distintos que usan las porinas. Ambas formas de toxinas, sean las endotoxinas o las exotoxinas, son responsables por causar la mayor parte de los síntomas causados a los humanos, perdón la redundancia, por las bacterias gram negativas. Las exotoxinas, al ser liberadas, pueden causar daño intracelularmente porque pueden ser inyectadas adentro de las células humanas, y las endotoxinas, que están acá pegoteadas a nuestra célula, son responsables más que nada de activar muy fuertemente la respuesta inmune. Pasamos a nuestra pregunta 4. La concentración mínima inhibitoria es 2 puntos. La concentración de antibiótico que mata el 99% de microorganismos se calcula por medio de dilución en caudo, se calcula por método de difusión en disco, o ninguna es correcta. Bien, acá tenemos un concepto que no muchos alumnos lo conocen y lo pongo siempre en todos mis repasos para que puedan conocerlo y puedan empezar a entender, aunque muchos no han visto todavía antibióticos. Bien, la concentración inhibitoria mínima habla de la concentración mínima de antibiótico que inhibe el crecimiento microbiano. Hablamos de la concentración más baja de antibiótico que se ensayó que impide el crecimiento de microorganismos. Lo vamos a usar de forma de dilución de caudo para poder enfrentarlo la misma cantidad de bacterias, que serían esos puntitos negros, con distintas concentraciones crecientes de antibióticos.
Entonces acá tengo un pote de control que es sin ni una droga, un pote estéril, o sea, sin ni una bacteria, que son mis controles, mi control positivo y mi control negativo. En ese no debería crecer bacteria y en ese debería crecer mucha, mucha, mucha bacteria. Pongo la misma concentración de bacterias en cada uno de ellos y concentraciones aumentadas de antibióticos. Y voy a ver en el primer pote, en el primer tubo de ensayo, que no crezca ni una bacteria, que tenga el líquido limpio, porque todos esos van a tener líquido turbio. Esa va a ser mi concentración de inhibitoria mínima. Y así es como decidimos la dosis de algún antibiótico para algún tipo de bacteria, porque hay distintas dosis de antibióticos dependiendo de qué bacteria o qué tipo de infección tiene el paciente. Bien, ahora tenemos dos preguntas juntas porque hablan un poco de lo mismo. La 5 nos dice, la transferencia de ADN de una bacteria a otra es mediada por un bacteriófago, se denomina. Y la 6 nos pregunta, ¿qué es la transformación natural? Ambas de esas preguntas nos habla de algo que se llama transmisión horizontal de genes. Así que les voy a dar unos minutitos para responderla. Así que pausa ahora. Chan. ¿No pausaste? Malo, malo, pausa de nuevo. Bien, la transmisión horizontal de genes nos habla de la forma con que las bacterias logran su variabilidad genética. La variabilidad genética entre las bacterias no debería ocurrir porque son seres procariotas que hacen fisión binaria. Entonces deberían ser todas su prole ser igual a las anteriores. Serían como formas de clones entre sí. Las bacterias lograron, haciendo esa transmisión horizontal de genes, mutar y ser más adaptativas al medio. Por eso hay bacterias en todos lados. O sea, es como las cucarachas. Se pueden adaptar y pueden estar en donde sea. Vamos a ver enseguida las tres formas de transmisión horizontal de genes. La primera forma de transmisión horizontal de genes se llama transformación. La transformación es fragmentos genéticos en el medio y tengo una bacteria que está por ahí. Y ella ve el ADN y dice, creo que ese ADN me puede servir. Capaz puedo mutar y voy a ser una bacteria más inteligente. Entonces, lo que va a hacer es prácticamente fagocitar todo ese ADN y ese ADN adentro de su cuerpo, de su citoplasma, va a ser degradado y reincorporado a su cromosoma. Una vez que está reincorporado a su cromosoma, va a ser leído por todo su maquinario genético y así esa bacteria y sus hijas van a tener la información genética que adquirió del medio. Eso puede ser beneficiario a la bacteria porque puede agarrar un ADN de una bacteria que estaba siendo resistente a los antibióticos que estamos usando de tratamiento o para algún tipo de flagelo o para algún tipo de toxina, que es lo que normalmente ocurre. Después seguimos con lo que es la conjugación. La conjugación, también llamada el sexo de las bacterias, va a involucrar dos bacterias distintas, va a involucrar pilis, que eran como pelitos que las bacterias pueden usar para comunicarse entre sí, y van a envolver plásmidos. Los plásmidos conjugativos son material genético que se puede transmitir entre bacterias y bacterias que tienen distintos genes entre ellos. Vamos a tener genes de transferencia, que van a ser los genes leídos para poder transmitir de una bacteria a la otra, y genes de resistencia, que van a ser realmente los genes que van a sumar algún tipo de resistencia a la bacteria receptora. Entonces vamos a ver cómo se funciona el mecanismo. Primero tengo las dos bacterias, la donadora y la receptora. Ellas se van a comunicar entre sí por los pilis. Ese plásmido va a ser leído por los pilis, por las estructuras de las bacterias, y al ser leído va a decir, vos sos un plásmido y puede ser que te lo puedo duplicar y te puedo regalar a la otra bacteria. Una vez que lo duplico y lo regalo, las dos bacterias van a ser bacterias donadoras y que van a poder producir ese pili que estaba acá, que es el pili donador. Los genes de resistencia van a ser los genes que realmente van a ser codificados a alguna toxina, a algún flagelo, a algo que me ayude la bacteria a resistir al medio. Y por último tenemos los bacteriófagos.
Los bacteriófagos van a hacer algo que se llama transducción, que es lo que a mí en particular más me gusta, porque son literalmente virus que van a infectar a una bacteria. Por ejemplo, acá tenemos esa bacteria. Está llena de bacteriófagos. Y ocurrió una lisis celular de la bacteria. Va a liberar todos esos bacteriófagos que tienen el material genético de ellos, que es el rojo, y tiene material genético de la propia bacteria, que es el azul. Ese bacteriófago va a infectar otra bacteria y hacer con que su material genético se acople al genoma bacteriano. Y no obstante, con el suyo, que era el rojo, también acopla el material genético de la bacteria anterior, que era el azul. Entonces eso puede conferir también formas de resistencia a la bacteria. Los bacteriófagos tienen dos tipos de ciclos adentro de las bacterias y acabamos de explicar los dos. Tienen un ciclo lítico, que es ese, que básicamente lo que hacen es que la bacteria produzca muchos virus, muchos bacteriófagos, y ese se rompe. Y tiene el otro ciclo, que es como un ciclo genético, que hace que las bacterias incorporen a su ADN toda su información genética, que se llama ciclo lisogénico. Bien, espero que puedan utilizar todo ese repaso y lo usen bien, como les dije, pausando para las preguntas y después viendo las respuestas, y estudien mucho aunque no tengamos bien las fechas de exámenes, porque los van a rendir, no van a poder escaparse de rendir los finales. Así que les dejo un beso enorme.